Sí. Sí. ¿Listo? Mm. Ok. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de lo que vendrían a ser las plaquetas, cómo saber el proceso de coagulación, y nos quedó pendiente hablar de los glóbulos rojos. ¿Sí? Glóbulos rojos, ustedes ya me habían comentado también la semana pasada, se van a encargar de transportar el oxígeno necesario para que pueda llegar a la célula. Ahora, ¿cómo se forman los glóbulos rojos? Se van a formar, se van a sintetizar a partir de un evento fisiológico que se conoce como eritropoiesis. ¿Qué ocurre dónde? En la médula ósea. Y todo parte de una célula madre pluripotencial. Acuérdense que esta puede dividirse en los glóbulos rojos y en glóbulos blancos. En este caso, vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a encargar de los glóbulos rojos. Y va a pasar por diferentes estadios, ¿no? Eritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ¿no? Eritroblasto normocito, que también se conoce, ¿no? O normocítico, reticulocito, que es finalmente como se expulsa de la médula ósea, ¿sí? Hacia la sangre, y en 24 horas madura a eritrocito maduro, ¿sí? Estas formas inmaduras tienen ciertas diferencias con el eritrocito maduro. ¿Cuáles son esas diferencias? Ustedes conozcan. ¿Cuál es la característica de un eritrocito? Tiene una forma bicóncava, ¿qué más? No tiene núcleo. ¿Tiene organelas? No tiene organelas, ¿correcto? A diferencia de las formas inmaduras, donde sí vamos a encontrar núcleo, donde sí vamos a encontrar organelas. Es muy importante que las tengan, ¿por qué? Porque esto va a permitir que puedan llegar a madurar como eritrocitos. Esto permite que pueda ir desarrollándose. Además, en la etapa de eritroblasto basófilo, que es una de las formas más tempranas, va a ser una etapa muy importante debido a que comienza a sintetizarse la hemoglobina. La hemoglobina, que es la que va a transportar finalmente al oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay? Ya sabemos que el reticulocito está siendo expulsado, ¿sí? De la médula ósea. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo diferenciamos, si por ejemplo vemos al microscopio, cómo diferenciamos a un eritrocito maduro de un reticulocito, que miren que ya comienza un poco a adquirir esa forma de disco bicóncavo? ¿Cuál ahí creen ustedes que es la diferencia? Los que ya han llevado histología. La diferencia está en que en el caso del eritrocito maduro, como ustedes ya me dijeron, no tiene núcleo, ni organelas obviamente, pero en el reticulocito todavía podemos encontrar ciertos fragmentos de estas organelas. Todavía se pueden observar. Y además, otra característica es que los reticulocitos tienen una forma algo más esférica, a diferencia del eritrocito maduro. Hay otra diferencia. Y que cuando miramos el microscopio, ya por lo menos los que ustedes van a adquirir el ojo, sobre todo los que se vayan a dedicar al laboratorio, se van a dar cuenta, lo van a reconocer inmediatamente, porque sí hay diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto o de cuánto es el tiempo de vida media de un eritrocito? 120 días. 120 días, ¿correcto? 120 días. Sabemos que tiene esa forma de disco bicóncavo durante 120 días. Como pueden ver aquí en la diapositiva, nos dice que los glóbulos rojos, estos eritrocitos, también llamados hematíes, tienen un tamaño que va a variar entre 7 a 8 micras. ¿Sí? 7 a 8 micras. Si lo vemos
del costado, es donde nosotros podemos apreciar esa forma de disco bicóncavo. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estos eritrocitos que tienen 7, 8 micras? Pero hay capilares que miden de diámetro 3 micras, 4 micras. ¿Cómo es que pasan los glóbulos rojos? Van a pasar justamente porque tienen esta forma de disco bicóncavo. ¿Qué es lo que hace que tenga esta forma de disco bicóncavo? Ustedes van a ver que en las membranas presenta unas proteínas que se denominan anquirinas. ¿Sí? Anquirinas. Estas anquirinas se van a unir a través de otras proteínas que se denominan espectrinas. Estas espectrinas, que se unen a través, ¿no?, de estos puntos que son las anquirinas, son como una formación, como si fuese una especie de red que hace que obtenga esta forma de disco bicóncavo y pueda elongarse. Pueda generar un cambio en su formación para pasar a través de estos capilares que son mucho más pequeños. Y eso se mantiene durante los 120 días. Ahora, estos eritrocitos podemos decir que son normocíticos siempre y cuando se mantengan entre esas 7 a 8 micras. ¿Sí? Si están por encima de 8 micras, hablamos de que son eritrocitos macrocíticos. Es decir, tienen un tamaño mayor, en pocas palabras. Y si está por debajo de 7 o de 6 en algunas especies, ustedes se van a dar cuenta más adelante en la carrera que hay especies que pueden llegar a tener 6 micras y está dentro de lo normal. Estamos hablando de que son eritrocitos microcíticos, se ven mucho más pequeñitos. Y esto puede confundir muchas veces cuando se mira el microscopio con reticulocitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de los eritrocitos, carece de núcleo, carece de organelas y además tiene un forma de disco bicóncavo mucho más marcado. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que durante 120 días mantiene esta forma. Y cuando llega a los 120 días, comienza a perder espectrinas. Si deja de haber espectrinas a los 120 días, ¿qué va a ocurrir? Deja de tener esa malla que hace que se pueda elongar y adquiere una forma esférica, que se llama esferocito. Y cuando ese esferocito es reconocido por los macrófagos del sistema reticular endotelial, principalmente del vaso, entonces comienzan a ser fagocitados. Aquí, en forma de esferocito, ya no puede elongarse, ya no puede pasar de manera correcta a través de los capilares. Entonces, los macrófagos comienzan a destruir, ¿no? Y eso ocurre a los 120 días, con un proceso que se conoce como eritosis. Así como sabemos que la muerte de las células se denomina apoptosis, en este caso es eritosis. Pueden encontrar en algunos libros, en algunos artículos que hablan de apoptosis, de glóbulos rojos. Está correcto, pero lo ideal es decirle eritosis. ¿Sí? Es el nombre que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, vamos a seguir. Vean aquí justamente lo que estábamos hablando. Tenemos a lo que vendrían a ser las anquirinas, que van a ir uniéndose a través de las espectrinas, que son como unas proteínas que se envuelven, como forman unas cadenas, ¿sí? Que es lo que permite obtener esa capacidad de poder elongarse. Ahora, cuando el número de glóbulos rojos aumenta, hablamos de policitemia.
cuando el número de glóbulos rojos desciende o disminuye, hablamos de anemia. Existen muchos tipos de anemia. Ustedes van a ir viéndolos, no sé si alguien en su investigación formativa les ha tocado el tema de anemias, no sé si nos ha tocado. Van a ver que hay muchísimos tipos de anemias. De hecho, a lo largo de la carrera van a seguir ustedes viendo que hay más tipos de anemias, ¿no? Pero tenemos las anemias que son, digamos, básicas, que por lo menos tenemos que conocer. Y para que pueda haber eritropoiesis, son necesarios ciertos elementos, como por ejemplo el hierro, la vitamina B12, la vitamina B9, ¿sí? Que vienen con el alimento, que son exógenas, pero también vamos a encontrar de manera endógena dentro del organismo a una sustancia que se conoce como eritropoyetina. ¿Sí? Entonces, para que haya una buena eritropoyesis necesitamos hierro, vitamina B12, que es la cianocobalamina, la vitamina B9, que es el ácido fólico, y la eritropoyetina, ¿sí? Que se produce a nivel de las células mesangiales a nivel renal. ¿Sí? Cuando comienza a fallar alguna de estas, vamos a ver que la eritropoyesis ya no va a ser tan adecuada, entonces comenzamos a ver cuadros de anemia. Y podemos encontrar, por ejemplo, una panmielopatía. Panmielopatía, que significa que aquí la que está siendo afectada es desde la célula madre. Entonces aquí el problema puede estar en los glóbulos rojos, pero también en los glóbulos blancos. ¿Sí? Por eso se denomina panmielopatía. Podemos encontrar una anemia aplásica. ¿Sí? Anemia aplásica que ocurre en los primeros estadios, ¿no? Hasta eritroblasto basófilo aproximadamente. Entonces no se forma buena hemoglobina, por ejemplo, ¿no? ¿En qué casos podemos encontrarla? En enfermedades autoinmunes, podemos encontrarlas en enfermedades víricas, por ejemplo en parvovirus, podemos encontrar que se presentan este tipo de anemias, ¿no? Anemias de tipo aplásica. Podemos tener anemias de tipo renal, ¿sí? Anemia renal, que ocurre justamente porque hay una deficiencia de eritropoyetina. Acuérdense que el estímulo para que se libere la eritropoyetina es el oxígeno. Entonces, cuando los niveles de oxígeno caen, la eritropoyetina comienza a liberarse. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en pacientes que tienen nefropatías crónicas, una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la eritropoyetina se libera en pocas cantidades o directamente no se libera. Entonces, ahí comenzamos a ver una anemia de tipo renal, porque la causa está en que las células mesangiales no están generando buena eritropoyetina. Podemos tener una anemia de tipo megaloblástica, que está relacionada con la carencia de vitamina B12 y B9. A veces es muy común en la medicina veterinaria, ¿no? Sobre todo hablando de mascotas. Va a pasar, y seguramente si alguno de ustedes ya trabaja en veterinaria, se van a dar cuenta si tienen un paciente con parvovirus, ustedes hacen una anemia, hacen un estudio para detectar anemia y hacen un dosaje de vitamina B12, se van a dar cuenta que está por debajo. Entonces ustedes tienen que administrarle vitamina B12, ¿no? Para poder levantar. O tenemos, por ejemplo, una anemia microcítica hipocrómica. En la medicina veterinaria también es muy común por deficiencia de hierro. En este caso, microcítica hipocrómica. ¿Qué significa? Que ustedes van a ver que estos glóbulos rojos son más pequeños y también van a ver, al ser hipocrómicas, que la coloración ya no es un rojo rutilante, sino es un rojo pálido, ¿no? Tirando a rosáceo. Entonces, de ahí el nombre de hipocrómica.
también muy común en la medicina veterinaria. Y tenemos también las anemias hemolíticas, también muy comunes para nosotros en la medicina veterinaria, que se da ya cuando tenemos a los glóbulos rojos ya formados, ya maduros. Por ejemplo, si tenemos pacientes con parasitosis, por ejemplo del tipo Ascaris, Toxoplasmosis, es muy común que estos pacientes presenten una anemia de tipo hemolítico. Normalmente hay destrucción, pero casi masiva de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos parásitos, creo que todavía ustedes no han llevado parasitología, pero estos parásitos normalmente se prenden de las mucosas, no del intestino. Entonces comienzan a alimentarse succionando la sangre, entonces generan hemólisis. ¿Ok? Muy bien. Vean aquí, en el caso de la eritropoyetina, nos muestra lo que tenemos arriba en el gráfico es lo fisiológico. ¿Sí? Algo importante, y vean aquí. Aquí nos muestra que hay una disminución de oxígeno, es decir, hay una hipoxia. Esa hipoxia va a ser reconocida por las células mesangiales a nivel renal, que van a comenzar a sintetizar y a liberar eritropoyetina. La eritropoyetina se va a dirigir a la médula ósea. Y ustedes ya saben que esta eritropoyetina es necesaria para que se puedan formar glóbulos rojos, ¿sí? Pero también tiene otra función, y es evitar la apoptosis de las formas inmaduras. Es decir, que ayuda a que puedan desarrollarse, a terminar de desarrollarse, para formar a estos glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, vean cómo se forman glóbulos rojos que van a transportar oxígeno y los niveles de oxígeno comienzan a aumentar. ¿Qué feedback sería este de aquí? Negativo. ¿No? Negativo, ¿por qué? Porque está corrigiendo el estímulo inicial. ¿Ok? Entonces, muy bien, lo han reconocido perfectamente. Ahora, la gráfica también nos muestra tres condiciones que tenemos aquí en el inferior. En la primera condición podemos ver que tenemos una hipoxia marcada. Y digo marcada porque, si se dan cuenta, ya no hay solamente una flechita que nos indica que los niveles de oxígeno están bajos, sino que ya tenemos dos flechitas. Pueden ser tres o pueden ser cuatro, pero ya hay más de uno. Entonces, esa hipoxia marcada va a ser captada por las células mesangiales y van a sintetizar y liberar más eritropoyetina, que se va a dirigir a la médula ósea. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente aquí, vamos a ver, que no llegan a madurar por más que haya eritropoyetina. Y esto suele ocurrir en enfermedades relacionadas con la médula ósea, sobre todo que son de tipo congénitas, o incluso algunas podrían ser hereditarias. ¿Sí? Entonces, el problema está es que no hay una buena médula ósea. Entonces, por lo tanto, por más eritropoyetina que tengamos, madurarán algunos, pero no todos. Y si tenemos menor cantidad de glóbulos rojos, menos oxígeno. Menos oxígeno y se convierte, de nuestro feedback negativo se convierte en un feedback positivo. ¿Sí? Se convierte en un feedback positivo. Que esto sí puede llevar a la muerte, ¿no? Es un círculo vicioso, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque hace que los niveles de oxígeno caigan. ¿Okay? Tenemos una segunda condición, que nuevamente nos muestra una hipoxia marcada debido a que hay una hemólisis, ¿no? Puede ser, por ejemplo, estas mismas parasitosis, ¿no? Que generan hemólisis, hace que lógicamente los niveles de oxígeno comiencen a caer. Es reconocido por las células mesangiales, comienzan a sintetizar, ¿sí? Más eritropoyetina, la libera, va la médula ósea, no hay ningún problema en la médula ósea, por lo tanto llegan a madurar a glóbulos rojos, pero ustedes aquí todavía tienen la causa de esa hemólisis, que son los parásitos. Entonces, hasta que ustedes no terminen con esa causa, vamos a seguir viendo esto, el feedback positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería aquí la solución? Hacer el examen coprológico correspondiente, ver si efectivamente es no sé, Ascaris o anquilostoma o el que sea,
Y de acuerdo a eso, ustedes le aplican o le dan el antiparasitario adecuado. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes van a terminar con este hemólisis. ¿Sí? Y algo que ustedes van a aprender en parasitología y posiblemente también en fármaco es que el antiparasitario no es que se da solamente una vez, sino que tienen que repetir. ¿Sí? Porque los parásitos tienen diferentes estadios. Estadios de huevos, estadios de larva 1, larva 2, adulto. Y los antiparasitarios muchas veces solamente algunos afectan o atacan a la etapa de larva, otra en la etapa de adultos, entonces tienen que repetir porque es un ciclo. Entonces, quizás, vamos a suponer, un antiparasitario eliminó a los adultos, pero todavía tienen las larvas que en unos días se van a convertir en adultos y van a seguir con el problema. Entonces tienen que volver a repetir. ¿Sí? Muy bien. Y la tercera condición, aquí el problema está a nivel renal. Podemos verlo porque el color del riñón ya cambió, ¿no? Por ejemplo, podría ser una insuficiencia renal crónica. Entonces, en este caso, tenemos el estímulo con hipoxia marcada, pero ¿qué ocurre? Que al estar dañado las células de los riñones, lógicamente, la eritropoyetina comienza a caer o incluso deja de secretarse. ¿Sí? Entonces, menor eritropoyetina dentro de la médula ósea. Sabemos que la médula ósea no tiene problemas, pero ¿qué pasa? Que es tan poca eritropoyetina que comienza a haber apoptosis de las formas internas. Entonces, son pocos los que van a madurar, entonces menos glóbulos rojos, por lo tanto sigue habiendo menor cantidad de oxígeno y sigue el ciclo. O sea, es otro feedback positivo. ¿Se dan cuenta cómo ese feedback positivo en estas tres condiciones va a generar que incluso el paciente pueda llegar a la muerte? Y por eso hay el nombre de círculo vicioso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora aquí en esta diapositiva nos muestra el caso del hierro. Hierro o fierro, ¿sí? Que sabemos es muy importante para la eritropoyesis, proviene con el alimento, entonces llega al estómago, llega al intestino delgado, específicamente la primera porción del duodeno, ¿sí? Y a nivel del duodeno va a comenzar a ser absorbido. Pero ustedes recordarán que el hierro puede estar en estado férrico y en estado ferroso. En este caso, que tiene estos dos signos de positivo, de más, significa que está en un estado ferroso. Férrico sería si tiene 3, ¿sí? Sí. Una consulta, profe. ¿Y la ferritina dónde entra? La ferritina es la forma como se almacena. Ah, ok. Sí, que es justamente lo que les voy a explicar ahora. ¿Sí? Entonces, normalmente el hierro está en un estado férrico en el alimento, pero la acidez del estómago y la acidez que también o lógicamente en menor proporción podemos encontrar en el duodeno, hace que pase de un estado férrico a un estado ferroso. Ahora, en estado ferroso va a pasar al enterocito a través de un transportador bivalente metálico, tiene ese nombre. Una vez dentro, se va a almacenar como ferritina. Es la forma como se almacena para el momento en que requiera ser utilizado. Y la otra posibilidad es que ya no se almacene como ferritina, sino que pase hacia la sangre. Y en la sangre se va a unir a una apotransferrina. La apotransferrina es una proteína transportadora, ¿sí? Y cuando el hierro se une a la apotransferrina, se convierte en transferrina. Y es la manera como se va a transportar hacia la médula ósea, hacia el hígado, por ejemplo, también. Acuérdense que también el hierro está implicado en formación de factores de la coagulación, por poner esos ejemplos. Pero principalmente hacia la médula ósea. ¿Okay? Entonces, esto es respecto al hierro. Se puede almacenar como ferritina o pueden ser transportados en forma de transferrina. Hay un tipo de anemia, es un tipo de anemia hemolítica,
que se denomina esferocitosis hereditaria. Ya por el nombre ustedes se imaginarán qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? En el sentido en que rápidamente esos glóbulos rojos se convierten en esferocitos. ¿Qué ocurre? Que pierde de manera muy rauda, muy veloz, lo que vendrían a ser las espectrinas, haciendo que se convierta en esferocito antes de los 120 días, a los 30 días, a los 35, 40 días. ¿Cuál es el problema aquí? Que la médula ósea tiene que, digamos, doblar sus acciones para poder formar más glóbulos rojos, pero llega un momento en que esto puede agotarse. ¿Cuál es la consecuencia? En que normalmente vamos a ver de que el oxígeno comienza a caer. ¿Por qué? Porque no va a haber un buen transporte. Necesitamos que durante 120 días esos glóbulos rojos tengan esa capacidad de poder transportar oxígeno a las diferentes tipos de células. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se puede presentar en la medicina veterinaria, en la medicina humana también. Y aquí el tratamiento es muchas veces, si es algo leve, ¿no? Si se presentan con signos leves, normalmente administrando, aumentando la dosis de estos factores exógenos, o incluso se puede aplicar eritropoyetina también. Puede haber mayor formación, pero sí llega en algunos casos en que se complica el caso y ahí ya tenemos que recurrir un poco más a lo que vendría a ser transfusiones sanguíneas, ¿no? Se puede aplicar plasma también, ¿no? Que incluso se vende en las farmacias, muy parecido al suero, ¿no? Pero es plasma, que ayuda a reponer, a generar rápidamente glóbulos rojos. Muchas veces se utiliza en cirugías, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos pérdida de sangre importante o consideramos que ha sido importante esa pérdida de sangre, entonces le colocamos un AMACEL, que es el nombre comercial, que creo que es el único que existe que podemos utilizar. Entonces, ayuda a que se pueda ir reparando, reponiendo estos glóbulos rojos. Pero ya en casos complicados, como les dije, sí, ya necesitamos transfusiones de alguna forma. Y en nuestro país todavía esto es un poco caro, a no ser que tengamos, bueno, ya en realidad ya existen bancos de sangre, pero a veces es un poco complicado conseguir este tipo de sangre. Tal vez la primera vez ustedes saben que se puede hacer esa transfusión sin conocer el grupo, pero para la siguiente sí necesitamos, porque si no podemos generar un shock anafiláctico por incompatibilidad de grupos sanguíneos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí la hemoglobina y varios gráficos de la hemoglobina, todos son hemoglobina, donde sabemos que está formado por 4 grupos C y 4 cadenas de globina, ¿no? Podemos verlas, que están como enredadas, como ensortijadas unas en otras, ¿no? Como son 4, tienen la capacidad de poder transportar 4 moléculas de oxígeno. 4 moléculas de oxígeno, a diferencia de la mioglobina. La mioglobina es una única cadena, entonces puede transportar solamente una molécula de oxígeno. ¿Sí? Ahora, algo también muy importante es el hierro. ¿El hierro a qué se une? ¿A la globina o al grupo E? Al grupo E, ¿sí? Al grupo E es importante que haya hierro, porque también eso va a permitir que el oxígeno pueda mantenerse, pero se mantiene no unido completamente al hierro. Porque ¿qué pasa si se une al hierro, el oxígeno? Se oxida, y al oxidarse ya no pueden transportar el oxígeno. ¿Sí? Entonces es como que se mantiene suspendido. Y ustedes se fijan que aquí en estos segmentos de la hemoglobina, ¿no? en las cadenas, hay denominación de lo que vendrían a ser letras, de la A a la H. Aquí los que nos interesan a nosotros son las letras o los segmentos E y F. ¿Sí? E y F. Porque son los que van a estar recibiendo el oxígeno y pueden mantenerse en 2 estados.
relajados o tensos. Si están relajados, es como que esos segmentos están abiertos, permiten que el oxígeno pueda unirse a estos de manera suspendida, y cuando ya tiene el oxígeno, se cierran, tensando. Por eso tiene dos estados, relajados y tensos. ¿Okay? Muy bien. De la hemoglobina vamos a hablar más un poquito más, cuando veamos el respiratorio. ¿Sí? Ahí sí nos va a interesar muchísimo más. Ahora, tenemos que los glóbulos rojos van a generar metabolismo. Si ya sabemos que estos glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen organelas, ¿cómo es que generan metabolismo? ¿O dónde generan metabolismo? La vía de las metafosfatos para liberar la glucólisis y asimismo recomponerse. Excelente, muy bien. Significa que va a realizar una glucólisis o glicólisis, salud, anaeróbica a anaeróbica, porque acuérdense, no tiene mitocondrias, no tiene ciclo de Krebs, etc. Entonces es anaeróbica, donde se va a formar 2 ATP. Pero a su vez, también se va a dar el ciclo de la aspertosis, ¿sí? Que va a generar que se forme el NAD reducido. Y el NAD reducido lo tenemos aquí. Ese NAD reducido es importante que se mantenga durante esos 120 días, ¿sí? Que debe durar ese glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque eso permite que se mantengan los niveles adecuados de glutatión reducido. Glutatión reducido. ¿Qué hace el glutatión reducido? Lo que hace es proteger a los grupos sulfidrilos de las membranas, de los eritrocitos, haciendo que no pierda esa capacidad de, por ejemplo, de perder las espectrinas. Por eso es importante. El glutatión reducido también comienza a contrarrestar los efectos de los oxidantes. Es decir, los oxidantes son todas aquellas sustancias reactivas, ¿no?, al oxígeno, que van a comenzar a hacer que el oxígeno pierda esa capacidad de poder transportarse. Como por ejemplo, comienza a formarse methemoglobina, donde encontramos al hierro en estado férrico, significa que se oxidó. Pero para eso, en esos 120 días, mientras haya glutatión reducido, vamos a tener una enzima en la methemoglobina reductasa, que hace que pase de methemoglobina con su estado férrico a estado ferroso. Entonces, de esa manera, la hemoglobina puede transportar el oxígeno. Entonces, eso ocurre fisiológicamente dentro de esos 120 días. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando se cumplieron los 120 días? Ahí vamos a ver que el glutatión reducido comienza a caer. Y ese es el inicio para que comience ese proceso de eritosis. Eritosis, que lo tenemos aquí. Este es el gráfico de eritosis. Que se va a dar por 3 tipos de estrés: estrés oxidativo, estrés osmótico y estrés energético. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar explicando a través del estrés oxidativo, en el cual ustedes se fijan que comienza a caer el glutatión reducido. Al caer el glutatión reducido, comienza a oxidarse, pero también comienza a activar canales de calcio, ¿sí?, en las membranas. Por lo tanto, el calcio comienza a ingresar en gran cantidad. ¿Sí? Ese aumento de calcio conlleva a que comience a salir agua, cloro y potasio, generando una contracción del glóbulo rojo. Es como que comienza a achicarse, se contrae. ¿Sí? Eso lleva a un estrés osmótico.
ese estrés osmótico que se ha generado por la salida del potasio, del cloro y del agua por aumento de calcio, comienza a activar a una enzima que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 comienza a degradar al colesterol de la membrana y lo convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico aquí va a ser degradada por una COX que también se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Entonces la COX hace que se convierta en prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 es de tipo proinflamatoria. Y al ser proinflamatoria lo que hace es que sigan abriéndose canales de calcio. Entonces el calcio sigue ingresando, aumenta el nivel intracelular. Y tercero, se va a generar un estrés energético. ¿Qué ocurre en el estrés energético? Que los niveles de ATP comienzan a caer, hay una depresión del ATP. Por lo tanto, si baja el ATP, ¿funcionarán las bombas de calcio, las bombas de sodio y potasio? No, definitivamente no. Entonces, en el caso de las bombas de calcio, dejan de funcionar, por lo tanto, sigue habiendo un aumento de calcio a nivel en el interior del glóbulo rojo. Ahora, ese aumento de calcio va a generar como segundo mensajero, porque al estar aumentado actúa como segundo mensajero, que se activen unas proteínas. Esas proteínas son la calpaína, ¿sí? Calpaína. Y una vez que se activa la calpaína, va a generar un efecto en el citoesqueleto, es decir, comienzan a degradar a las espectrinas. Y si ya no hay espectrinas, ustedes saben que adquiere esa forma esférica, ¿sí? Y también va a activar a las escramblasas, que cuando se activan las escramblasas comienza a externalizarse a nivel de las membranas lo que vendría a ser la fosfatidilcerina. Y esa fosfatidilcerina expuesta es la señal para que los macrófagos reconozcan a estos esferocitos y finalmente terminen siendo destruidos, fagocitados. Entonces tenemos ahí el proceso de la eritosis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué significaba la exterminación de la Fosfatidilcerina, que los macrófagos lo reconozcan. Es la señal para que los macrófagos comiencen a fagocitar, para la redundancia, a estos esferocitos. Profesora, se activaba la escramblasa y eso se llevaba el proceso final. En el caso de la escramblasa, cuando se activa, hay externalización de la fosfatidilcerina, que nuevamente señal para que los macrófagos actúen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Puedo volver a explicar el estrés osmótico? El estrés osmótico. El estrés osmótico se genera, ya sabemos, por el aumento de calcio que hace que salga potasio, cloro y agua. Entonces, esto va a activar a la fosfolipasa A2, que degrada el colesterol de las membranas, lo convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a seguir el proceso de degradación a través de una COX, que normalmente en este caso son COX-2, y se convierte en prostaglandina E2, que es proinflamatoria, lo cual se traduce en que genera apertura de canales de calcio. Entonces sigue ingresando calcio. Sí. Profesora, la prostaglandina H2 era de la plaqueta, creo, ¿no? Sí. Ah, ok. Y cuando lleven repro, van a ver que hay otra prostaglandina también. En realidad hay varias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, hasta aquí es la clase de la semana pasada. Vamos a regresar la de hoy día. ¿Tomamos un proceso? Ujú. ¿Sí?